Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, compañeros del Centro de Capacitaciones y Emprendimiento de Honduras. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes compartiendo con este público porque todo esto siempre es una oportunidad de aprendizaje y sobre todo el estar compartiendo un poco de esas experiencias que adquirimos en el camino de académico. Así que en esta ocasión, como bien lo mencionaba el compañero, vamos a estar abordando las normativas APAS. Hay algunos compañeros de los que están aquí que quizás ya en webinarios anteriores han recibido, algunos otros es primera vez. Entonces puede haber ahí algo de ciertas cosas, de ciertos niveles en cuanto al conocimiento de esta temática. Entonces, si les parece, lo que les propongo por esta ocasión es que demos un repaso, mis estimados, para que estemos bastante claros sobre dos elementos que siempre nos llaman la atención y es en lo que nosotros reparamos cuando estamos haciendo trabajos de investigación específicamente o cuando estamos haciendo reportes, que son dos aspectos centrales. Uno de estos es la aplicación de la citación y de la referenciación usando normativa APA séptima edición. Entonces nos vamos a centrar en esos dos elementos, citas y referencias. Ya si ustedes me dicen que esa parte se maneja bien, pues podemos avanzar un poquito más a ejercicios ya aplicados y ver cómo nosotros lo estamos usando en nuestros escritos. Entonces, me dicen si les parece bien así. Listo. Muy bien. Entonces, hablaremos, compañeros, sobre esta parte, ya les mencionaba, ¿verdad?, de la normativa APA. Y para esta ocasión, pues me permito utilizar esta presentación que es de un grupo que se encuentra en Facebook, bastante formal en este caso, que se llama Investigación para No Investigadores. Entonces, con el permiso de ellos, han dado la autorización para poder usar este documento y así pues compartir esta síntesis, que aquí es lo que vamos a encontrar nosotros en esta presentación, una síntesis de esos dos elementos, qué son las citas y qué son las referencias. Entonces, si ustedes gustan más adelante, pues pueden también buscar a este grupo, Investigación para No Investigadores, en Facebook y otras redes sociales, en donde ellos están publicando algunas sugerencias, ideas o consejos de cómo redactar resúmenes, introducciones, justificaciones de trabajos de investigación. Y en este caso, pues, nos centramos en esta parte, citas y referencias. Así que a medida que vamos avanzando, no sé si ustedes tienen acceso a micrófono o si no, pues a través del chat de Zoom pueden hacer los comentarios, preguntas o algunas aportaciones que consideren importantes. Entonces, como les dije, y también con base a la experiencia que tenemos, hay dos elementos que siempre pueden dar un poquito de conflicto a los estudiantes o a las personas que están trabajando con documentos académicos y en donde se les pide aplicar la normativa APA, siendo en este caso las citas y las referencias. Ahora bien, tenemos esta parte de por qué citar si puedo copiar. Es lo más fácil que nosotros podemos hacer en el ámbito, digamos en este caso en el ámbito académico, si estamos en la universidad o estamos en el colegio, nos dejan una tarea de investigación o de redacción de un ensayo, redacción de un informe de investigación como tal, y lo que nosotros hacemos como estudiante es lo más fácil, buscar la información en la web, copiarlo y pegarlo. O lo que hacemos hoy en día, hacerlo todo a través del chat GPT o bien de otras inteligencias artificiales. Entonces tenemos esa pregunta, ¿por qué citar si puedo copiar? Si solamente puedo pegar. En sí, hay varios elementos en este caso que entran en juego y uno de esos está la parte de la ética en nuestros trabajos que nosotros estamos realizando y también en la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Hablamos en este caso de una comunidad académica. Entonces, y aquí es donde vienen estas palabritas, el plagio. Entonces, nosotros en alguna ocasión de nuestra vida, tanto como estudiantes o bien ya como profesionales, hemos cometido el error de plagiar. Muchas veces por ignorancia, es decir, porque no sabemos que estamos plagiando precisamente, y en otras ocasiones es porque ignoramos o por, no por ignorancia, ya la ignorancia fue lo primero. Entonces, en otras ocasiones es porque es lo más fácil, ¿sí? Porque solo copio y pego y ya listo, ya presento el trabajo. Entonces aquí, ¿qué vamos a entender nosotros por plagio o por la acción de plagiar? Nosotros estamos plagiando cuando en uno de nuestros escritos estamos utilizando ideas de otra persona, de otro autor, y las estamos presentando como nuestras. Es decir,
en ese caso, yo no le estoy dando el crédito a fulanito o a sutanito de haber sido él o ella quien trabajó, creó, diseñó esta información, este diagrama, esta imagen o este mapa. Entonces, plagiar es eso, cuando usamos en nuestros trabajos ideas de otras personas. Ahora, ¿de qué manera vamos a evitar el plagio? Porque sabemos que el plagio conlleva a una sanción y en este caso, cada institución pues tiene su normativa acerca de los plagios en los trabajos, que entre esas la más segura es anular la asignación o la tarea que se está presentando o bajar puntos o bien ya tenerlo usted en la mira, tenerlo ahí un poco vetado y ahí presente con cada una de sus asignaciones. Entonces, hay una forma muy sencilla en la que nosotros podemos evitar el plagio y esta es dándole el crédito a esos autores. O sea, usted puede utilizar una idea que encontró en un libro, en un artículo, una idea incluso que miró en una serie, que miró en una película, que es parte de un diálogo de los personajes, pero usted va a decir de dónde lo tomó. Entonces, toma una idea textual o parafraseada en este caso y dice es de fulanito de tal. En ese caso, entonces, compañeros, nosotros le estamos dando el crédito a esa persona y también nos estamos quitando la responsabilidad de lo que se dice en esa idea, porque hay muchas ideas que pueden tener un significado un poco fuerte o un poco aquí controversial para la situación o para el contexto en el cual la estamos utilizando. Entonces, al mencionar que es de X persona, nosotros le estamos dando el crédito a ese individuo y también nos estamos quitando esa responsabilidad. Además de estar demostrando respeto por las ideas de los otros. Teniendo claro eso, entonces venimos aquí con estos elementos. La primera palabra de las dos que vamos a estar trabajando este día, citar y referenciar. A nuestros estudiantes les pedimos deben citar, pero muchos de ellos no saben o confunden esa parte de qué es citar. ¿Será que citar es cuando yo menciono el título de la obra? Por ejemplo, que si estoy usando un libro, escribo el título de ese libro, ¿eso es citar? Ahí es donde entra entonces la confusión. Así que citar, en términos sencillos, lo vamos a entender como aquello que nosotros referimos o mencionamos en los textos, ya sean estas ideas, imágenes y cuya autoría es de otra persona. Y nosotros lo estamos usando en nuestros escritos, llámese investigación, reporte, ensayo, incluso en una respuesta que puede ser esta oral o escrita. Entonces, cuando usted está usando una idea de alguien más y menciona a esa persona, allí usted está haciendo las citas. Y recordemos, las citas aplica tanto para el discurso escrito como para el discurso oral. Cuando usted está haciendo una exposición, viene a su mente y dice, ah, bueno, tengo que reforzar esto que estoy diciendo con algo que ha mencionado alguien o con una frase que dijo determinado personaje. Entonces usted en esa exposición oral tiene que hacer mención de ese autor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a citar? Cualquier material o información que estemos utilizando en nuestro trabajo de escrito y que no nos pertenece. Entonces aquí nosotros podemos hacer la cita textual o parafraseada. Ahí va a depender mucho del estilo que estemos utilizando. Entonces solamente quisiera saber si estamos claros con qué es citar. ¿Tienen alguna duda acerca de esta palabra? ¿Qué es citar? Si a ustedes les piden, vamos a ver, Elda, cite. Entonces, Elda ya está clara cuando le dice su asesor, digamos, Elda tiene que citar. Entonces, Elda ya sabe lo que tiene que hacer. Si nos hace una señal, Elda, no está Elda. O Walter, estamos claros con qué es citar. O sea, solamente necesito saber esa parte para que podamos avanzar. Muy bien, Nadezhda dice que está bastante claro, perfecto. Axel también. Muy bien, entonces es para que lo tengamos presentes, compañeros, y no confundamos citar con referenciar. O cuando usted le pide citar, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No es que tiene que escribir el título de la obra que está utilizando. En este caso, si es un libro o es un artículo, no es el título de eso, sino que es
la idea, lo que ese autor está diciendo. Eso es citar. Y cuando hacemos mención del autor. Acá vamos a aprovechar. Una cita debe de llevar tres elementos, que no se nos olviden. El primero de ellos es el autor. Del autor, lo único que vamos a escribir en nuestras citas serán apellidos, solo apellidos, nada de nombres ni las iniciales de los nombres, solamente apellidos. Primer elemento de la cita. Segundo elemento de las citas es el año de publicación. Usted está utilizando un artículo, un libro, digamos un libro, cuya primera publicación es de 1980, pero usted está usando una edición que es del 2010, entonces ahí en el año de publicación lo que va a escribir es 2010, porque corresponde a la edición que usted está utilizando en este momento. Entonces, recordemos, primer elemento, autor, que en este caso solo son apellidos. Segundo elemento, año de publicación. Y tercer elemento, este va a depender de si es una cita textual, pero es el número de página o el número de párrafo. Entonces, para que tengamos claros estos tres elementos. Además, obviamente, de la idea que nosotros estamos citando, a lo que estamos haciendo referencia o alusión. Entonces, seguimos en esta parte. Existen diferentes estilos de citación y es probable que ustedes estén familiarizados con unos más que otros. En nuestro contexto, nosotros usamos más el APA, que aquí lo tenemos para la parte de las ciencias sociales, como lo miramos aquí nosotros, que es de la Asociación Americana de Psicología. Pero antes de eso, ¿qué es un estilo de citación? Como su palabra lo dice, un estilo, entonces viene a nuestra mente todo aquello que tiene que ver con la parte de la forma. Sí, o de alguna manera con la estética o de cómo se organiza algo. Entonces aquí en un estilo de citación hace referencia a un conjunto de reglas sobre cómo citar y referenciar fuentes de información. Entonces, lo que hace un estilo de citación, compañeros, es unificar los criterios. Donde nos dice a nosotros, existe el manual, entonces el manual nos va diciendo, bueno, si vas a hacer o vas a utilizar un artículo, entonces tienes que citar, y si es una cita textual o parafraseada, lo tienes que hacer de la siguiente forma. Ahora, si tienes que referenciar ese artículo, lo tienes que hacer de esta forma. Eso es lo que nos dice. Entonces, para poder unificar esos criterios, porque llegará un momento en donde nuestros escritos pueden llegar a una publicación en una revista, ya sea nacional o internacional. Entonces, si a ustedes le dicen, bueno, pues su artículo va a ser publicado en esta revista internacional y tiene que usar la normativa APA, entonces usted ya sabe cómo es que la va a aplicar. Bien, entonces eso es lo que hace un estilo. Así como les mencionaba, existen diferentes estilos, pero nosotros en nuestra mente ya está solo APA. Y para algunos que ya han tenido la experiencia, porque cuando es primera vez, uno se vive todo ingenuo acerca de qué es APA, de ser algo sencillo. Pero ya cuando empezamos a trabajar es cuando nos empieza a doler un poco la cabeza, cuando nos hacen esas correcciones y nos dicen, no ha aplicado bien la normativa, tiene que corregir y nos regresan el trabajo solo porque un elemento está mal colocado o no está en el orden que corresponde o no está enunciado como debería de ser según la fuente que se está utilizando. Todas esas cosas. Entonces les mencionaba que en nuestro contexto nosotros usamos este, ¿verdad? De las ciencias sociales, el APA. En la parte de economía y negocios está el estilo de Harvard. En humanidades hay dos estilos, que está el Chicago y el MLA, que el MLA es aquí, ¿verdad? Que es el que corresponde a la Asociación de Lenguas Modernas. En derecho está UNEISO. En las ciencias específicas vamos a encontrar cuatro estilos: ACS, AMS, AIP, CSE. En las ingenierías, IEEE, en medicina Vancouver y en filología MLA. Entonces, como les digo, compañeros, en nuestro caso es tratar de familiarizarnos con este estilo, porque es muy probable que usted no sea del área de las ciencias sociales, sino que sea de ingeniería o sea de derecho o bien sea de una de las áreas de las ciencias exactas. Así que cuando quiera publicar un artículo en una revista extranjera, le van a decir, ah, bueno, tiene que usar CSE. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Investigar, buscar los manuales de ese estilo y solamente hacer las adecuaciones, porque por lo menos usted ya va a contar con el conocimiento de cómo es que se utiliza un estilo en específico. Entonces recordemos, en nuestro caso usamos APA. Ahora, el estilo APA
como tal, ha venido actualizándose con el paso del tiempo. Vemos aquí esta línea temporal desde su primera edición hasta la edición más actual. La primera edición la tenemos en el año de 1952, la segunda en el 74, tercera en el 83, la cuarta en el 94, la quinta en el 2001, la sexta edición, que es una de las más utilizadas y también actualizadas, está en el 2009 y la séptima edición, que es la que estamos usando actualmente, es la del 2019. Entonces, ya lleva unos añitos. Y vamos a encontrar aquí que en la sexta edición pues ha tenido unas actualizaciones. Entonces, en el 2010 precisamente se publica el manual de publicaciones de la APA, tercera edición, correspondiente a la edición en español y también tenemos la edición en inglés, que hay ciertos cambios. Y ya para el 2019, como les comentaba, pues está la séptima edición de la normativa APA. Ahora, ¿por qué se da esta actualización? Si logramos ver en la línea de tiempo, se da aproximadamente entre los 9 y 10 años de publicación de cada una de estas versiones y luego sigue una nueva versión. Y esto es, recordemos, porque la información se está actualizando constantemente. Si nosotros hacemos memoria y regresamos 15 años, 10 años, posiblemente 10 años, digamos en este caso, ¿cómo estaban las redes sociales? ¿Será que estaban las mismas que tenemos hoy en día? Y si eran esas, tenían las mismas funciones. Vemos entonces que hoy en día las redes sociales están cumpliendo otras funciones, que no solamente es para publicar fotos o caras bonitas o paisajes, sino que también para poder compartir información científica. Entonces, este es uno de los medios a través del cual la ciencia o el conocimiento está llegando a toda la población o la mayoría de la población. Así que el manual como tal tiene que actualizarse. Entonces, tiene que decir, si yo recupero una información que está en determinado sitio o en determinada plataforma, cómo debo de citarla, cómo debo de referenciarla. Por eso los manuales se están actualizando constantemente. Muy bien, tenemos aquí, amigos, ya para que podamos diferenciar muy bien entre una cita y una referencia. Esta portada del libro de Yuval Noah Harari, titulada Sapiens de animales a dioses, breve historia de la humanidad, debate. Tenemos dos recuadros aquí con cierta información, recuadro A y recuadro B, que ya nos da una información de la A. En el A leo la siguiente información. Noah, griega, 2014, Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, debate. Pregunta, ¿podría yo en este caso explicar qué es lo que se está diciendo en este recuadro? ¿Puedo yo identificar una idea? Pueden comentarlo. ¿Puedo yo decir cuál es la idea que se comparte en este recuadro? Ahí solo es como una sugerencia de un libro o algo así. Podría ser la sugerencia de un libro o algo así. Entonces, Axel lo entiende. Ah, bueno, es un libro, pero no me está dando ninguna idea, ¿verdad, Axel? No me está diciendo, no me está hablando ni de qué tipo de animales ni cómo son. No me dice No, así una solo idea como una puntual. recomendación. Mira, leí tal libro y es bueno y ya. Muy bien, entonces lo que encontramos aquí son unos datos. Ah, bueno, pues me está dando el apellido de alguien, me está dando un año, me está dando el nombre de una fuente. Eso, entonces solo son datos. Y como lo vemos aquí en esta información, entonces esta información, compañeros, que corresponde a datos, viene a ser una referencia, o lo que nosotros ya conocemos como bibliografía, pero sería una referencia. Entonces, la referencia, para que lo tengamos claro, es un conjunto de datos que permiten identificar una fuente de información. Aquí el compañero Axel de inmediato lo identificó, ah, es un libro, que lo mencionábamos, ¿verdad? En este caso, pero en otra ocasión puede aparecer diferente y puede ser, por ejemplo, el título de un video, de una infografía, de una serie, de una película, de un artículo, por ejemplo. Pero aquí una referencia, para que estemos claros, compañeros, solo es el conjunto de datos que permiten identificar una fuente de información, pero esos datos tienen un orden ya establecido. Para eso existe la normativa APA, para ordenar, en este caso para decirnos, sugerirnos, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros de hacerlo? Muy bien, ahora, la información que tenemos en el recuadro B, leo. Sobre las divisiones entre hombres y mujeres, Noah señala que cada sociedad ha acumulado capa sobre capa ideas y normas culturales. Las sociedades asocian una serie de atributos a la masculinidad y a la feminidad, que en su mayor parte carecen de una base biológica firme. Ah, bueno, en este caso ya si nos damos cuenta,
yo sí puedo decir qué es lo que se está diciendo. Puedo identificar una idea. Entonces puede decir usted, ah, bueno, pues aquí se está hablando de los rasgos que se le atribuyen al hombre, a la mujer o a la masculinidad y a la feminidad, esto y lo otro. Entonces, esto, compañeros, que vemos aquí es una cita. Entonces, ya para que estemos claros, se nos mencionaba, ¿verdad? Que citar es referir o mencionar las ideas de un autor. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es que este fragmento como que esté en uno de nuestros escritos. Entonces lo que hago yo es tomar de lo que dice este autor algo y lo uso en mi texto. ¿Y qué es lo que dice el autor? Pues específicamente esta información que está entre comillas. Eso es lo que yo he sacado del autor o es lo que el autor ha mencionado de forma literal. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuáles eran los tres elementos que debe tener una cita? El apellido, Muy bien, apellido del el, autor, el año año de publicación, y el número de página. muy bien, número de página o de párrafo. Y en este caso va a depender, amigos, del tipo de cita. Entonces, vemos en este ejemplo de cita que sí están esos elementos. Tenemos al autor aquí, vean, solo aparece el apellido. Ojo, en la cita. Pero ya veamos que en la referencia no es así. En la referencia me aparece un elemento más, que es una Y. Ah, dice usted, la Y es de Yuval, es decir, del nombre, pero acá no me aparece el nombre completo y de hecho solo me aparece un apellido, pero aquí yo puedo escribir un apellido o los dos apellidos, ¿verdad? Noah Harari, coma, Y, punto. Pero aquí en las citas, compañeros, solo serían apellidos. Recuerde, puede escribir los dos apellidos. Si así me aparece el autor con los dos apellidos, puedo escribir los dos apellidos sin ningún problema. Pero solo apellidos, nada de iniciales de los nombres. Luego me aparece el año, que esto tiene, ¿verdad? Cierto elemento, ya lo vamos a ver más adelante, con relación a los formatos de las citas. Entonces, amigos, ¿estamos claros en la diferencia entre una referencia y una cita? Sí, solo tengo una consultita. Adelante, José. Eh, ¿Por qué tiene esas comillas? Así es. Bien, tiene estas comillas, amigo, porque esta es la información que dice ha acumulado capa sobre capa, es lo que, digamos, lo que yo he tomado literal de lo que dice el autor. Así tal cual. El autor así lo escribe en la página 584. Entonces yo lo tomé literal y está entre comillas por esa razón. Y ya vamos a ver más adelante, mi estimado José, con relación a los tipos de citas, que sería esta, una cita textual, y nos vamos a ir a la cantidad de palabras porque no por ser textual siempre va a ir con comillas. Entonces, por esa razón está entre comillas, porque es una cita textual. Entonces, las primeras tres líneas hasta sociedad, digamos que son mis palabras. Es una forma de cómo conectar o introducir la cita o la idea que yo estoy tomando de ese autor para hacer una sola idea. Muy bien, ¿algo más, amigo? No, solamente, gracias. Listo, ya vamos a ver, y aquí vamos a prestar más atención cuando entremos a los tipos y a los formatos de citas para que comprendamos esta parte. Bien, entonces, asumiendo que ya estamos claros en qué es una cita y qué es una referencia, ahora sí, vamos a los tipos. Cuando hablamos de tipos de citas, aquí la idea es cómo voy a presentar la información, es decir, la idea como tal del autor. La presento de forma parafraseada o de forma textual, es decir, textual literal, tal como él lo está diciendo. Entonces, los tipos de citas, la palabra tipos, hace referencia, amigos, a la idea que usted está citando, a ese fragmento que está tomando, a eso específicamente. Entonces, tenemos dos tipos de citas. La primera es la cita de paráfrasis, parafraseada o indirecta, como usted le quiera llamar, pero es la misma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace en esta cita de paráfrasis, parafraseada o indirecta? Lo que hacemos nosotros aquí es que, vamos, estamos con un libro y usted en ese libro ha identificado una idea que está en un párrafo, por ejemplo, que tiene 10 líneas, ¿sí dice usted? Pero no lo puedo escribir así literal, porque no todas las palabras son necesarias de lo que está diciendo aquí.
Entonces usted dice, voy a sacar la esencia de lo que el autor está mencionando. Entonces, esa idea que dice el autor, usted la va a expresar con otras palabras. Es decir, lo que él dice lo menciona en otros términos y que puede ser también de forma más sintética. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es reformulando la idea de alguien más en nuestras propias palabras. Eso es parafrasear, sin perder la esencia de lo que se dice allí en ese fragmento. Entonces, una cita parafraseada sí demanda un poco más de trabajo. ¿Por qué? Tenemos que leer, tenemos que comprender lo que estamos leyendo, es decir, comprender la idea, analizar la forma en cómo lo voy a decir sin perder la esencia de la idea central de ese fragmento. Eso es parafrasear. Ahora, no solo por parafrasear y dice usted, pero si estas son mis palabras, significa que esa cita es suya o que esa idea como tal es suya. No, esa idea usted la tomó de alguien. Entonces usted tiene que hacer mención de esa persona. ¿Me explico en esta parte, compañeros? Sí, Sí. Listo. Si hay dudas, lo pueden decir. Y así vamos avanzando o vamos aclarando. Muy bien, entonces, eso es parafrasear. Parafrasear es, identifico una idea, ahora la voy a decir de otra forma. Bien, puede ser sintetizar o identificar lo clave, lo esencial. Y ahora yo menciono a este autor. Ese es un tipo. Y el otro tipo es la cita textual o directa. Y como su nombre lo dice, ¿verdad? Textual o directa es que usted toma literalmente lo que el autor dice. Entonces usted leyó en el libro y el párrafo de 10 líneas, pero recuerden, no es una sola oración, son varias oraciones. Y la primera oración de 3 líneas dice usted, esta es la idea que necesito para reforzar lo que yo estoy diciendo en mi escrito. Entonces lo que viene a hacer usted es copia y pega. Ese fragmento de las 3 líneas lo pega en su escrito. Busca la manera de conectar, obviamente, ¿verdad? Con lo que usted escribió para darle sentido a eso que usted está pegando. Pero aquí entonces no implica mucho trabajo porque solamente tengo que saber yo cómo lo conecto con el resto del texto. Pero aquí yo solo voy a copiar y pegar, tal cual, y mencionar al autor. Y en el caso, compañeros, de las citas textuales, yo sí tengo que escribir el número de página o el número de párrafo. ¿Cuándo decimos número de párrafo? Es porque a veces nosotros obtenemos información de un blog, digamos, de una página web, y en este caso la información viene seguida, no nos dice página 1 o página 2, como si aparece en un libro o en un artículo. Entonces, yo tengo que saber, bueno, no me dice el número de página, entonces sí puedo decir el número de párrafo. Entonces, voy a indicar párrafo. Cuando es cita textual, el número de página es obligatorio. Entonces, eso es lo que hace la cita textual, copiar literalmente lo que el autor está diciendo. Y va a depender de unos factores de si usamos o no usamos comillas. Ahora, lo ideal en nuestros trabajos de redacción es que siempre usemos los dos tipos de citas, tanto la parafraseada como la textual. No usemos solo de la cita textual. Usted va a saber muy bien en qué momento usar la parafraseada y en qué momento usar la cita textual. Pero usemos las dos, porque eso también va a demostrar nuestro conocimiento o dominio en la materia de citación de textos. Muy bien. ¿Estamos bien aquí? Sí, vamos bien. sí, Perfecto. Avanzamos entonces, amigos. Ahora, lo anterior eran citas. Y recuerden, los tipos de citas, tipos, hace referencia a la idea, a cómo presento la idea. Si la presento parafraseada o la presento de forma textual o directa. Ahora vamos a los formatos de las citas. Entonces, el formato aquí alude a qué le voy a dar yo relevancia o importancia, por un lado. Y por otro lado, a cómo voy a ordenar los elementos de la cita. Elementos de la cita, autor, fecha de publicación y número de página o número de párrafo. A cómo lo voy yo a organizar. Es así que tenemos dos formatos de citas. Están las citas narrativas y las citas parentéticas. Entonces, cuando dice cita narrativa,
Entonces ya viene a nuestra mente, narrativa es narrar o contar algo. Es como que yo estoy diciendo, o eso, ¿verdad? Estoy contando algo que dijo alguien. Eso es narrar. Entonces, si es narrar, va a significar que en mi cita habrá verbos. ¿Sí? Tengo que identificar esa parte de los verbos que me permiten conectar o darle ese sentido de narración al texto. Y algo clave, que lo estamos viendo aquí en el ejemplo, en las citas de formato narrativo, el autor siempre estará fuera de paréntesis. ¿Por qué? Porque en este formato yo le doy énfasis a quién dijo eso y qué fue lo que dijo. No tanto así al año. O sea, tengo que escribirlo porque es obligatorio. Pero en mi caso, dice usted en la cita narrativa, no me interesa resaltar en qué momento se dijo o en qué año se dijo, pero lo tengo que escribir. Entonces, por esa razón, el año está dentro de paréntesis. Así, cuando nosotros leemos este fragmento, omitimos mencionar el año. Por ejemplo, sobre la construcción de la víctima, Agüero señala que esta no es solo un proceso discursivo, sino que antes esta tuvo que sufrir o ser sometida a otras voluntades. La víctima se construyó sobre la base de su destrucción. Entonces, si observamos, en este caso, omití el año en la lectura oral. Bien, ahora les decía, como es una cita de formato narrativo, vamos a identificar el uso de estas palabritas. Señala, indica, menciona, expresa y vemos que se usa en tercera persona. Usted es la primera persona y acá tenemos a esta, ¿verdad? Estoy hablando de él, estoy hablando de ella. Por eso el verbo conjugado en esta tercera persona. Esta primera parte, que sería el asunto o el tópico de a lo que hace referencia la idea que estoy citando, pues es algo que yo estoy diciendo. Sobre la construcción de la víctima, entonces, ¿qué voy a decir yo sobre la construcción de la víctima? Ah, bueno, voy a tomar la idea que dice Agüero. Ah, bueno, pues Agüero menciona tal y tal. Y vemos aquí, ¿qué tipo de cita es esta? Tipo, formato es narrativo. Tipo de cita, de los dos anteriores, ¿qué tipo es? Señores, Si nos equivocamos, no importa. adelante, de eso se trata. Textual, diría yo. Será textual. Vamos a ver, el truco, amigo. Cuando es Ok. textual, obligatoriamente tienen que aparecer los tres elementos de la cita. ¿Identificamos los tres elementos, José? No, No, ¿verdad? no, nos falta. Solo están dos elementos, autor y año. Entonces, en ese caso, usted identifica, no hay comillas ni nada. Es una cita parafraseada. Entonces, en la cita narrativa, amigos, el autor, recuerden, para reforzar siempre, el autor está fuera de paréntesis e inmediatamente aparece el año. Ahora, entre autor y año no hay coma, no hay punto, no hay punto y coma. O sea, no hay nada. Solamente los paréntesis, ¿verdad? Que están cerrando al año como tal. Esto es una cita de formato narrativo. Recuerden, usted está contando y el autor siempre estará fuera de paréntesis. Ahora, el otro formato de cita es el parentético. Entonces, parentético viene de paréntesis. Significa que aquí usted le está dando relevancia solamente a lo que se dice, es decir, a la idea. Pero como esa idea no es suya, usted tiene que escribir los demás elementos. Entonces, el autor, la fecha de publicación y el número de páginas, si corresponde, van a ir dentro de paréntesis, pero al final de la idea que estoy citando, no al inicio, tal como vemos nosotros aquí. Bien, entonces, en este caso, con la cita parentética, amigos, les mencionaba, mi énfasis es resaltar lo que se dice. Y como es una cita, pues tengo que escribir los elementos, pero esos van a ir al final de la cita y estarán siempre dentro de paréntesis. Y cada elemento, pues va a estar separado por una coma. Y en este caso, ¿qué tipo de cita es? Ahí sí es textual.
Bien, aquí sí es textual porque identificamos los tres elementos. Hay autor, hay año y hay número de páginas. Leamos. La felicidad es episódica y parcial, amante de los contrastes y de las diferencias. Esto sería algo que usted está diciendo. Ahora, esto que usted dice se encuentra en el momento y dice, tengo que reforzarlo. Alguien ha escrito sobre felicidad. Entonces viene, busca y se encontró con este autor. Y este autor ha escrito sobre felicidad y usted encontró este fragmento. Y aquí es donde lo va a conectar. De hecho, abro comilla, lo que en estricto se llama felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas con algún grado de éxtasis. Puede ser algo o algún. La lógica dice que es algún, ¿verdad? Pero si así está en el escrito original, así lo escribe usted. Con algo grado de éxtasis y por su propia naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Entonces, esto que está entre comillas, compañeros, es lo que usted tomó literal de ese autor. Bien, esta es una cita de tipo textual y de formato parentético. Recuerden, estoy dando importancia a lo que se dice. Y los elementos de la cita van a ir al final dentro de paréntesis. Y observemos, detallitos siempre. En este caso, en este tipo de cita textual corta, la corta siempre va a ir entre comillas, el punto no lo vamos a colocar aquí, donde termina la idea, sino que al final de los elementos de la cita. Eso es lo que va a pasar en este tipo. ¿Preguntas aquí, compañeros? Tal vez preguntas no, pero sí lleva bastante trabajo hacer ese tipo de trabajo. Sí, entonces la idea acá es, ahorita, para los que están empezando, familiarizarnos o tener una idea de qué es eso de APA. Y en los que ya tienen experiencia, es con la práctica, ¿verdad? Con la práctica, con la identificación de cómo citan estos autores en estos artículos, en estos libros, ya usted va a ir asimilando esta información. Pero tratemos de, esto es algo mecánico, cabe mencionar, porque ya hay así como que fórmulas establecidas. Si vas a citar un libro, es de esta forma para hacer este tipo de cita o hacer este formato de cita. Entonces, a medida vamos practicando, nos vamos familiarizando con esto. La idea no es abrumarnos, sino que ir poco a poco. Y cuando no entendamos, busquemos ayudas. Recordemos que actualmente hay muchos tutoriales, pero está el manual. Y con el manual es más fácil, porque en el manual está la explicación y está el ejemplo. Entonces, usted lee la explicación y mire el ejemplo. Entonces, ahí solo va observando los detallitos, cómo es, y luego usted viene a su trabajo y lo hace. Esto así es, compañeros. Bien, vamos avanzando entonces. Ahora, las citas textuales en los formatos, recuerda. Adelante, Axel. Y tengo una duda. Sí, Mencionaba que se puede citar página o párrafo. sí. No sé si regresa a la diapo anterior. Ahí, A ver, ¿era esta? No va. mm, no, Esta. esta. Ya me dio los datos y me dio, pero si no es página, ¿cómo diferencio si es página o párrafo lo que estoy citando? Escribiendo. Muy bien. En este caso, compañero, estamos usando doble P, que se lee páginas, plural, porque estoy indicando dos páginas. Es decir, que esta información está entre la página 76 y 77. Por eso uso PP. Pero para indicar página, solamente es la letra P. Es lo que sugiere APA séptima edición. Usar la letra P minúscula, punto. Porque ustedes habrán leído algunos otros textos que para indicar página aparece la abreviatura PAG, ¿sí? O PAGS, para indicar páginas. Ahora, cuando es párrafo, ahí sí vamos a indicar la abreviatura de párrafo, que es PARR y la A con tilde, par. O sea, las primeras cuatro letras de la palabra párrafo. PARR, punto. Par, 5, 8, dependiendo qué párrafo sea, el que usted está utilizando. Eso solo en la cita textual. ¿Estamos bien, Axel? Perfecto. Listo. Muy bien. Ahora, le mencionaba con las citas textuales y en este caso los formatos. Recuerden, los formatos solo aplica a la forma en la que yo voy a ordenar los elementos de la cita y también a lo que le voy a dar importancia o relevancia.
si es al autor, si es al año, si es al texto en sí. Entonces, el formato de cita aplica para los dos tipos de citas. Entonces, nos vamos a quedar aquí con la cita textual. En la cita textual siempre van a ir los tres elementos: autor, año de publicación y número de página o número de párrafo. Entonces, lo que le estaba comentando. Para indicar una sola página vamos a usar la letra P minúscula y el punto. Para varias páginas, la doble P y un guión medio entre, digamos, página 1, guión 2. Y si es párrafo, la abreviatura de párrafo. Entonces veamos esta cita de formato narrativa, pero es textual. Narrativa, recuerden, el autor siempre estará fuera de paréntesis, inmediatamente va el año, y en este caso no me interesa resaltar el año. Si fuese importante resaltar el año, elimine paréntesis. Pero no es que lo va a eliminar así nomás y va a decir Agüero 2015. Como que no tiene sentido. Entonces, conectamos con otras palabritas. Podría decir usted, en el 2015, Agüero ha señalado que tal y tal. Entonces, hay que darle ese sentido lógico a la redacción y en este caso también pues a la lectura que usted dice, si se siente fluido o se entiende lo que se está diciendo. Pero acá, por lo general, el año no es parte así del énfasis. Ya sí es importante, sí, elimine paréntesis y conecte con lo demás. Entonces, esta cita narrativa textual, autor fuera de paréntesis, año, y dice, Agüero señala que mantener la centralidad cultural de la víctima genera que no importe lo que la persona hizo, sino lo que se le hizo. Y en este caso, compañeros, vemos que la información textual está entre comillas. Vamos a adelantar un poquito. ¿Cuándo va a ir entre comillas? Va a ir entre comillas cuando la cita tiene menos de 40 palabras. Entonces usted va a contar, pero recuerden, en nuestro documento de Word solo seleccionamos y se hace el conteo de palabras. Pero a ojo de buen cubero, compañeros, acá vemos esto que está entre comillas, vemos que evidentemente son menos de 40 palabras. Por eso va entre comillas. Entonces, termina la idea y aquí no coloco el punto, sino que al final, porque el número de página siempre lo voy a indicar y se sugiere que el número de página se escriba al final de la cita, de la idea que usted está tomando. Y aquí puede ser punto o puede ser coma, porque usted puede continuar con su discurso, con su exposición, con su narración o con su argumentación. Es decir, usted puede seguir escribiendo, ¿ya? Texto que es suyo. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Solo, como entré un poquito tarde, una consultita. Adelante. ¿Podemos tener la grabación de esto después, al final? Sí, sí, sí. Los compañeros de CCE lo van a subir a la página de YouTube. Entonces usted solamente entra, estimado José, al canal de YouTube. Al final ellos lo pueden repetir cuál es la dirección para que pueda obtener los datos y también, si ellos gustan, la presentación y el manual de APA para que ustedes puedan ahí estar familiarizándose. Ok, gracias. APA séptima edición, recordemos. Muy bien, avanzamos. Cita narrativa en la textual. Ahora, ¿qué sucede con la cita parentética? Formato parentético en la textual siempre. Recordemos, en la parentética es que los datos de la cita van a ir entre paréntesis al final de la idea que yo estoy citando. Y mi énfasis aquí es lo que digo, o sea, la idea como tal. Entonces usted hace toda la exposición, copia literalmente lo que el autor está diciendo. Eso es todo. Entonces, con los formatos, recuerden, formato es cómo voy yo a disponer los elementos de la cita. Y el formato aplica tanto para la cita textual como para la cita parafraseada. ¿Listo? Sí. Listo. Muy bien, avancemos. Ahora, siempre con la cita textual y esto de la información cuando aparece en comillas y cuando no aparece en comillas. Entonces nos vamos a ir a la cantidad de palabras. Y tenemos citas textuales que son de menos de 40 palabras y están aquellas textuales extensas que son de 40 o más palabras. Entonces, dice usted, leo el fragmento del libro, del artículo y me interesa. Lo voy a copiar literalmente. Ahora me fijo yo cuántas palabras tiene. Si tiene 36, listo. Va a ir
integrado al texto e irá entre comillas. El fragmento que estoy tomando literalmente del autor, ¿verdad? Eso va a ir entre comillas. Pero, ¿qué sucede si ese fragmento tiene 45 palabras? Ah, bueno, entonces tengo que disponerlo de otra forma. Es decir, que ya no lleva comillas. Ya veremos el ejemplo. Entonces, en este caso, cita textual de menos de 40 palabras, que puede ser narrativa o puede ser parentética. Esto es lo que nos confunde a veces, ese juego de narrativo, parentético, textual, parafraseado. Pero aquí es de entender al inicio, poco a poco, qué es cada una de las cosas y después solo hacer esas combinaciones. Entonces, en esta textual narrativa de menos de 40 palabras, tenemos en la elección de pareja, eso sería así como el tópico, ¿verdad? De qué voy a estar hablando. De Negri considera que generalmente nos equivocamos. Esto al principio no se nota porque existe el fenómeno del enamoramiento. Después, cuando amaina el temporal, aparecen las imperfecciones. Vemos que hay información aquí, ¿verdad? Que está entre comillas. Entonces, esto es lo que usted tomó literalmente del texto de este autor. Y como lo ve, tiene menos de 40 palabras. Entonces, el texto está integrado, la idea, ¿verdad? Está integrada al fragmento y está entre comillas. Todo lo primero son palabras que usted está usando para conectar o para darle sentido a esto que está escribiendo aquí. ¿Qué sucede si usted omite esta primera parte y solo dice, De Neri considera que generalmente nos equivocamos? Esto al principio no se nota porque existe el fenómeno del enamoramiento. Entonces, como que me pierdo un poco, no sé de qué estoy hablando. Que nosotros siempre al escribir leamos qué es lo que hemos escrito. ¿Sí? Identificar si la idea está clara, si el texto está completo sobre todo. Y para eso, compañeros, nuestra misma lógica nos los va dando. Nuestra misma gramática que tenemos ahí o ese sentido común de cómo usar el idioma, la lengua, nos dice esto es correcto, esto es incorrecto. No sé por qué es incorrecto, pero solo sé que no suena bien. Es lo que nos decimos cuando no conocemos muy bien el sistema de la lengua, pero eso nos ayuda para darle claridad a nuestro texto. Entonces, cuando es textual de menos de 40, entre comillas. Ahora está el otro caso, compañeros. Cuando esa cita textual tiene 40 o más palabras. La grabación va a estar disponible en el canal de YouTube del Centro de Capacitación de Emprendimiento. Luego el compañero al final nos va a dar la dirección del canal para que ustedes puedan entrar y recuperar esta grabación y otras tantas que se han dado de las diferentes capacitaciones. Muy bien, entonces estamos con la textual que tiene más de 40. Viene usted, identifique en el libro un fragmento y tiene 7 líneas, por ejemplo. Dice usted, no puedo cortarlas, tengo que escribir las 7 líneas. Entonces, esa es una textual extensa o de más de 40 palabras. Y usted ya sabe que va en un formato diferente. No es, permítame, perdón. Entonces, el formato diferente es este. Usted escribe lo primero, ¿verdad? Que es acerca de lo que está hablando, el tópico, el asunto, y luego en otro fragmento, o digamos, en otro párrafo, para que lo entendamos así, otro bloque, va a copiar esa idea. Las 7 líneas las copia y las pega, pero va a aplicar lo siguiente. Como observa usted aquí, no tenemos comillas. Bien, ni al inicio ni al final. Ah, pero tenemos este gran espacio en todo el bloque que es la sangría. Y la sangría no solo es en la primera línea, es en toda la línea. Y vamos a ver otros detallitos. Leamos el ejemplo. Los deseos del hombre son ilimitados. Sus sueños satisfechos engendran una nueva aspiración. Nada agota su codicia. Estas primeras 2 líneas es como eso que yo estoy diciendo. Esa es mi idea, digamos, ¿verdad? Esa es mi idea. Entonces, esto que yo digo, lo debo reforzar con algo que dijo alguien. Y es aquí en donde entra la cita. Ahora viene la cita. Vamos a ver al anterior, si me quita. La vida para cada individuo tiene una enseñanza y es que los objetos de su querer son engañosos y desconocidos y decrépitos y causan más dolores que alegrías hasta el instante que la vida se derrumba en el mismo terreno en que se alzaban estos deseos. Hablando sobre los deseos como tal.
Aquí termina mi idea y en este caso, compañeros, de las textuales extensas o de más de 40 palabras, el punto sí lo voy a colocar donde termina la idea. Y al final, yo he decidido hacerlo de formato parentético, entonces vienen los datos del autor, el año y el número de página entre paréntesis y si observan, después de los paréntesis, no hay punto. Entonces son estos detallitos que hay que estar viendo con los tipos de citas. Bien. Preguntas aquí, compañeros, con los tipos de citas textuales. Esto solo pasa con las textuales. Y en este caso, esta es una cita parentética. Que recuerden los datos del autor y los datos de la cita como tal, los elementos, así, están al final dentro de paréntesis, porque solo estoy dando énfasis a lo que se dice. Entonces no olvidemos que si la cita textual es extensa, va a ir en otro bloque, no lleva comillas, pero sí lleva sangría en todo este lado izquierdo, ¿verdad? Toda esa sangría. Eso lo vamos nosotros a ir aplicando. Listo. Ahora, con la cita parentética, con la cita de tipo parafraseado, también aplican los dos formatos. Y en este caso tenemos el formato narrativo. Recuerde, en el narrativo, el autor siempre irá fuera de paréntesis e inmediatamente va a ir el año. Y en la parafraseada solo van dos elementos, autor y año. Si usted no mira número de página, porque no es textual. Además, recuerden, es parafraseada. Y si usted me está indicando página 8, yo voy a ese texto, me ubico en la página 8, pero yo no identifico este fragmento, no lo encuentro por ningún lado. Obviamente no va a estar porque usted lo está expresando con otros términos. Entonces, en la parafraseada no es necesario precisar el número de página o el número de párrafo. Muy bien. Así que en la cita de formato narrativo, en la parafraseada, tenemos este elemento. Según Fuller, los estudios de género sobre masculinidades no son un tema novedoso y sigue con la idea. En este caso, no nos vamos a limitar por la cantidad de palabras. Puede ser corta, puede ser extensa, pero no nos limitamos con la cantidad de palabras en la parafraseada. Esto entonces de formato narrativo. Que no se nos olviden estos elementos, compañeros. Y en el formato parentético, pues, ¿qué es lo que hago yo? Presento la idea como tal, ¿sí? El momento que estoy parafraseando, listo, y al final, dentro de paréntesis, escribo los dos datos, autor y año. Entonces, autor, coma, año, y al final, punto. Eso es todo lo que hago. ¿Estamos bien hasta aquí, compañeros? Sí, ¿Alguna pregunta, duda, lo demás? Todo claro. solo Sí. tenía una duda porque la sangría, por ejemplo, cuando a veces los licenciados le piden tareas a uno, ¿verdad? Ellos dan específicamente la sangría que ellos quieren. ¿Está bien eso o hay ya establecido un margen? Sí, bueno, por lo menos en el manual, compañeros, y José en particular, ya nos dice de cuánto tiene que ser la sangría, de hecho, cómo debe ser la justificación, que la justificación del texto, de acuerdo a la normativa APA, tiene que ser a la izquierda. Es decir, cuando quedan, por ejemplo, está justificado todo el texto, todo el párrafo, y a la izquierda es cuando quedan unos espacios aquí. Entonces, cuando usted dice, no se mira muy bonito. Pero ojo, así es como lo dice. En el manual también nos indica el interlineado, nos indica la sangría. En este caso, por ejemplo, para este tipo de cita, la sangría tiene que ser de 1.27. Pero, José, cuando usted está haciendo la tarea de un profesor y el profesor le da alineamientos y el profesor le dice que la sangría tiene que ser de 2.5, usted hágale caso. ¿Bien? Sí, por lo Porque general eso piden 2.5. entonces 2.5, entonces usted hágale caso. Porque si no lo aplica, si usted se va a lo que dice la normativa, entonces el profesor le va a decir, yo no lo pedí así. Yo lo pedí de esta y esta forma. Entonces toca, en ese caso, adecuarnos a los lineamientos que nos dan los profesores o que como profesores damos, que no siempre nosotros nos estamos alineando por lo que dice la normativa, sino por a lo que estamos acostumbrados siempre a trabajar. Pero es bueno conocer, porque usted no siempre va a hacerle trabajos únicamente a ese profesor. En otra ocasión, otro periodo, va a trabajar con otro profesor y ese profesor o profesora
se aplica la normativa como tal. Entonces toca adecuarnos. Por eso es importante que conozcamos un poco esta parte de la normativa. Muy bien. Hasta aquí creo que estamos bien, compañeros, con la parentética, los formatos y los tipos. Yo creo que estamos claros. Recordemos, tipos de citas son dos: textual y parafraseada. Tipos. Y eso alude a cómo presento la idea. Si la voy a presentar de forma literal, como lo dice el autor, o lo voy a expresar con otros términos, es decir, lo voy a parafrasear. Eso es en los tipos. Formatos hay dos: formato narrativo y formato parentético. En el formato narrativo yo le doy énfasis al autor y a lo que se dice. Por esa razón, el autor siempre estará fuera de paréntesis. E inmediatamente va al año. Formato parentético, el énfasis es en lo que se dice, es decir, en la idea. Por tal razón, los elementos autor, fecha de publicación y número de página o párrafo irán dentro de paréntesis al final de la idea citada. Bien, solo para que repasemos. A veces toca, compañeros, así como que recordar detallitos. Ahora, No, está bien eso. bien, vamos. Tenemos fuentes, dice usted, estoy consultando este artículo y el artículo tiene 4 autores, 5 autores, un autor, 2 autores. ¿Qué pasa? ¿Los escribo a todos en la cita? ¿Los escribo a todos en la referencia? ¿Qué hago? Entonces, por eso es que existe el manual, y el manual nos indica, compañeros, cómo debemos nosotros de disponer de esos datos. Entonces, veamos esta tablita. Antes de eso, para trabajos con 1 o 2 autores, incluye el autor en cada cita. Cuando dicen cada cita es en cada mención. Por ejemplo, usted tiene a Sánchez y a Hernández, que son 2 autores de un libro. Y de ese libro ha hecho 3 menciones, es decir, ha sacado 3 fragmentos para usarlos en páginas distintas de su escrito. Entonces ha hecho 3 menciones. Como son 2 autores, siempre los voy a escribir, siempre los voy a mencionar. Para trabajos con 3 o más autores, solo vamos a escribir al primer autor. Ojo, no es al que usted quiera, de los 3 o de los 5. Es al primero que aparece en ese listado. E inmediatamente, esta locución latina, ec al, así, et espacio al, punto. Así tal cual. Esto significa y otros o entre otros. Recuerden cuando son de 3 o más autores. Veamos aquí esta tabla. Tenemos el tipo de autor y cómo aparecerían en una cita de formato narrativo y en una cita de formato parentético. Cuando solo es un autor, recuerden, siempre lo voy a escribir, siempre lo voy a mencionar según las X menciones que haga yo de esa fuente. Entonces, si es cita narrativa, autor fuera de paréntesis y dentro de paréntesis el año. No hay ningún signo de puntuación entre autor y año. Si es parentética, abro paréntesis, autor, coma, año, cierro paréntesis. Un autor. 2 autores en la narrativa, López y Torres. Autor 1, autor 2. Y estos 2 autores en la narrativa, compañeros, los voy a estar uniendo con esta conjunción, con la I. E inmediatamente el año. Bien, López y Torres, 2018. Ahora, en la parentética, abro paréntesis y siempre escribo López Torres, y en este caso van a estar unidos por este elemento. Se lee como I, ¿bien? Pero no es esta conjunción, sino que este símbolo que parece un 8 o una clave solo, como usted lo vea, se llama ampersand. Entonces, uso López y Torres, coma, 2018 el año, ¿verdad? Aquí, donde le decía 3 o más autores. Desde la primera mención que usted haga de esa fuente con esa cantidad de autores, solo va a escribir al primer autor. En este caso, por ejemplo, tenemos a Acosta, a Fernández, a Muñoz y a Velázquez, 4 autores en ese orden. Entonces, usted solo va a escribir al primero de ellos, al primero que aparece. Entonces, escribe Acosta et al. Ojo, vea, no hay ningún signo de puntuación entre Acosta y el et al. Va seguido todo. Este et al significa y otros o entre otros. Esto en la narrativa. El punto es parte de la locución. Luego sigue el año dentro de paréntesis.
Ahora, en la parentética, abro paréntesis, Acosta et al, con el punto, coma, y el año 2020. Bien, seguimos con autores. El autor no necesariamente siempre va a ser una persona, puede ser una institución u organización. ¿Qué sucede si ese autor institucional tiene abreviatura? Digamos, una empresa o una universidad, en este caso, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, digamos. Y usted es primera vez que lo va a mencionar, no va a escribir una, U-N-A-H. Usted sabe qué significa una, pero otras personas que lo lean no van a saber qué significa eso. Es por esa razón, compañeros, que en la primera mención que haga usted de una institución con abreviatura, vamos a escribir el nombre completo. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, en la narrativa, ¿verdad? Abro paréntesis y ahora aquí tengo que escribir la abreviatura OMS, 2020. En la parentética, abro paréntesis, primera mención, recuerden, Organización Mundial de la Salud, no puedo volver a abrir paréntesis para indicar la abreviatura. Entonces, abro corchete, OMS, cierro corchete, 2020. ¿Por qué razón escribo la abreviatura en esta primera mención? Porque en las siguientes menciones que haga de esta institución, yo no voy a escribir el nombre completo, solamente voy a escribir la abreviatura. Entonces, aquí sería, en las siguientes citas, en la narrativa, usted solo escribe OMS, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis. Parentética, abro paréntesis, OMS, coma, el año, cierro paréntesis. Lo mismo pasa en si usted solamente está redactando y no es una cita, solo que está escribiendo un párrafo y hace mención de una institución y esa institución tiene abreviatura. Entonces, primera vez que la voy a mencionar, nombre completo. No voy a empezar de un solo con abreviaturas porque yo no sé qué significan esas abreviaturas. Entonces, nombre completo y entre paréntesis la abreviatura. Siguiente vez que voy a mencionar a esa institución, unidad o empresa, entonces ahora sí, ya solo puedo escribir yo la abreviatura porque al inicio ya lo habré mencionado. ¿Y qué sucede con aquellas instituciones que no tienen abreviatura? Pues voy a escribir el nombre completo siempre. Por ejemplo, Universidad Continental, en la narrativa, ¿verdad? Entre paréntesis el año, en la parentética, abro paréntesis, Universidad Continental, 2016, cierro paréntesis. Si no hay abreviatura en esa institución, siempre voy a escribir el nombre completo. ¿Estamos claros aquí, compañeros? Sí, estamos claros. Es bastante información que cabe mencionar, pero bueno. Ahora, no sé cómo estamos con el tiempo. Ya son las 8:05. ¿Qué hacemos? Compañeros CSE, ¿qué hacemos? Nos falta la parte de las referencias. Pues por mí no hay problema. Bueno, Aquí usted decide. Seguimos. No sé los compañeros que están presentes. sí, bueno, yo más que todo por pena, ¿verdad? Porque yo sé que ya pasó esa parte, pero justamente yo estaba entrando en ese momento para ver si me hace, porque casualmente hoy un compañero de otra universidad también estaba haciendo un tema de investigación y Bien. me preguntó justamente esa parte de citar en tercera persona. Entonces, casualmente el licenciado le hizo como la observación de que, por ejemplo, en la palabra se busca comparar y analizar el proceso de subasta pública de divisas, en la palabra se busca, él le hizo la observación de que debe de hacerlo en tercera persona y en pasado. Entonces, no pude colaborarle al compañero porque yo igual hubiera puesto Es que, se busca. sí. Y ahí, Berta, vamos a la parte también del estilo y a la forma en la que como profesores estamos acostumbrados a asignar los trabajos y a recibirlos y a revisarlos. Sí, lo ideal está en tercera persona, pero ahí cuando usted dice se busca y todo lo demás, dice, ¿y en pasado cómo sería? Entonces buscaba, Correcto. como que pierde, pero pierde un poco el sentido de la idea de lo que se está presentando. Lo ideal es, así como lo tiene, se busca, que es impersonal en ese caso, ¿verdad?
Ajá, correcto, sí, entonces no pude colaborarle, entonces yo dije, voy a hacer la consulta porque no hallamos manera de cómo conjugar Pero, ese verbo. mira, lo puede dejar así. Yo creo que el profesor cuando haga la siguiente revisión no se va a fijar en eso. Posiblemente. Bueno, Ya habrá otros contextos en donde sí se menciona a alguien o es más clara la situación, que ahí sí se puede usar la tercera persona de una manera más fácil. Y hay que ver también con relación al uso de los tiempos verbales, si es el presente, si es el pasado, dependerá mucho de qué segmento o sección del trabajo está realizando, si es la parte de introducción o es la parte de conclusiones o la parte de justificación. Hay que ver cuáles son las sugerencias que se nos dice para la redacción de esos apartados, si tiene que ser en tercera y si tiene que ser en presente o si tiene que ser en pasado. Dependerá el momento al que alude esa sección. Si estamos hablando de los resultados, pues ya se entiende que cuando hago referencia a algo que ya apliqué, dice usted el instrumento. El instrumento se constituyó, pero ojo, ahí está diciendo, se constituyó, se construyó o se elaboró, uso el se siempre. Pero lo tengo de en acuerdo. pasado porque es algo que ya se hizo. Ujú, correcto. Por lo general, cuando son temas de investigación que ya, por ejemplo, en este caso, que son de divisas, pues hay cosas que ya están dadas, pues, ¿verdad? Entonces, ya investigadas. Sí, sí, sí. Eso por una parte y también al otro me refiero al momento de la investigación que se está haciendo. Ya pasó por las primeras etapas, digamos, de diagnóstico, de recolección de ciertos datos y todo, y si está en el análisis de resultados, usted puede hacer referencia a algo que corresponde a las primeras etapas usando ese pasado, porque es algo que corresponde a una acción que ya realicé, que ya ejecuté. Pero si estoy un elemento que corresponde a la hora, no puedo usar un pasado, tiene que ser un presente. Ujú, es Nos dice correcto. la lógica, pero habría que ver también los lineamientos que nos dan para la elaboración de los trabajos de tesis particularmente, porque cada institución y cada asesor es muy especial. Bien. Bueno, vamos a avanzar. Gracias. Listo. Vamos a avanzar un poco, compañeros, con esta parte de las referencias. Todo lo anterior son las citas y esto que estamos viendo aquí son las referencias. La referencia es lo que conocemos nosotros como el listado de todas las fuentes utilizadas en nuestros trabajos o lo que llamamos comúnmente como la bibliografía. Ojo, bien. La referencia va a tener estos 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. Veamos en este caso estas 3 fuentes: un libro, un podcast y tenemos aquí una página de un sitio web. El libro, el diario del Chavo del Ocho de Roberto Gómez Bolaño. Entonces vemos aquí en las referencias, compañeros, a diferencia de las citas del autor, lo que yo voy a escribir serán apellidos y las iniciales de los nombres. En las citas, recuerden, solo eran apellidos. Acá ya venimos con apellidos e iniciales. Si es un autor, pues venga. Lo ideal es que estén los 2 apellidos porque puede haber mucho Gómez R, pero ya cuando dice usted el título de la fuente ya cambia. Pero podemos escribir los 2 apellidos. Gómez Bolaños, coma, R, punto. Nada más para el autor. Cuando son 2 autores, tenemos en este caso del podcast, Orozco, coma, C, punto, coma, y como son 2, tengo que conectar Orozco y, entonces uso el ampersand en las referencias. Y Lezama, H, punto. Eso es. Cuando es una institución, en este caso, pues busco el nombre de la institución que está por acá. Entonces, debo de buscar qué es lo que se dice. Yo sé que la fuente o el título del documento como tal es herramientas de formación para el desarrollo curricular, una caja de recursos. Este no puede ser el autor, dice usted. Entonces aquí aparece un autor corporativo que es la UNESCO y entonces ya lo escribo, ¿verdad? UNESCO, que puede ser el nombre completo, tal como lo tenemos aquí. Ese es el autor. Siguiente elemento en ese orden es la fecha. Y la fecha va a depender, veamos aquí 4 formatos, dependerá mucho de la fuente que estoy utilizando. Si es un libro, si es un artículo o algo, en este caso solo escribo el año y siempre va a ir dentro de paréntesis, año 1992. Ahora, si es otro tipo de fuente que no pasa por ciertas revisiones tan rigurosas, si lo revisan pero no es tan riguroso,
O la publicación puede ser algo periódica e inestable en algunas ocasiones, es decir, que no siempre va a estar disponible si es en la web, por ejemplo. Entonces yo escribo el año y el mes. Siempre será primero el año. Entonces 2020, mayo. Recordemos, en español los meses van con inicial minúscula. Ahora, si es una publicación que está en YouTube, en un blog, por ejemplo, entonces yo voy a escribir el año, el día y el mes. 2010, 2 de junio. Listo. Y hay otras ocasiones en donde no va a aparecer el año de publicación por ningún lado, pero usted tiene que escribir algo en ese espacio. Entonces voy a escribir, si es en español, s.f. ¿Qué significa sin fecha? Si es en inglés, n.d, no date. Si es en francés, como se diga en francés sin fecha, eso es lo que va a escribir usted ahí, ¿verdad? Pero siempre tiene que indicar algo. Recuerden, primer elemento, el autor. Inmediatamente, la fecha. El siguiente elemento es el título. En este caso, si es un artículo de revista, ¿cómo se llama este artículo? Si es un capítulo de libro, un libro tiene varios capítulos que puede ser escrito por diferentes autores. Entonces, ¿cuál es el título de ese capítulo de libro? Si es un libro, ¿cómo se llama ese libro? Si es una página web, ¿cuál es el nombre de la página web? Y así. Para casos fuera del ámbito académico y de revisión por pares, vamos a usar corchetes. Por ejemplo, yo indico aquí, si es un video de YouTube, tengo que escribir el título del video, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y entre corchetes, amigos, voy a indicar que es un video, que es un webinario o que es un tweet o publicación, que es una infografía, por ejemplo. Eso voy a hacer yo para indicar qué tipo de fuente es esta. Ahora voy con la fuente. La fuente viene a ser, de un libro sería la editorial. ¿Cómo se llama la editorial? Antes escribía editorial tal, ahora escribimos directamente el nombre de la editorial. Si es un artículo que está en una revista, la fuente vendría a ser el nombre de la revista, el volumen y el número. Esos tres elementos. Y si es una información que ha sido recuperada de la web, entonces lo que yo escribo es el enlace URL. Estos son los 4 elementos que deben de llevar las referencias en ese orden, tal cual. Van a cambiar un poquito, es decir, de si agrego una cosa o agrego otra, dependiendo de la fuente, porque no es lo mismo referenciar un artículo y un libro o un video. Tiene diferentes elementos. Para eso, veamos este ejemplo y solo lo vamos a indicar por cuestión de tiempo. Esa sería parte de una fuente. ¿Qué fuente será esta? ¿Artículo de revista? Sería un libro. Un libro. Sí, un libro es un libro. Bien, un libro no es la portada como tal, sino que las siguientes páginas. Y ustedes recuerdan que algunos libros ya traen un cuadrito de la ficha bibliográfica, que ahí ya están los datos organizados, solo que no con el formato APA. Entonces lo que hacemos nosotros solo es organizarlos según cómo nos están pidiendo. Entonces aquí, para hacer la referencia, amigos, ¿cuál es el primer dato que debo recuperar? El autor, Santiago, Santiago, ¿Quién es el autor? Santiago Santiago Posteguillo. Listo. ¿Y qué voy a escribir yo, compañeros? Posteguillo, coma este. Muy bien. Entonces recordemos, del autor solamente es apellidos e iniciales de los nombres. Entonces, yo sé que Santiago es nombre, entonces como tal, vamos. Primero, Posteguillo, coma, S, punto. Listo. ¿Qué sigue después? la fecha, Muy bien. La fecha de publicación, ¿verdad? No es la que usted consultó. La fecha de publicación de esta fuente. ¿Cuándo se publicó? en el 2020. Listo. ¿Y cómo va a ir la fecha? paréntesis. Entre paréntesis. Muy bien. Sí. Luego, entonces sería posteguillo, coma, S, punto, abro paréntesis, 2020, cierro paréntesis, punto. ¿Qué sigue después? El título.
Muy bien, entonces, ¿cómo se llama el libro? En este caso, ¿cuál es el título del libro? Y Y Julia Julia recuerda, retó los días. ¿Solo eso? Solo eso logro ver. Sigue hasta acá. Cuando el enemigo es tu propio hijo, puntos suspensivos, coma, existe la victoria. Todo eso es el título. Entonces, como es título del libro, en este caso va a ir en cursiva. Entonces, y lo escribo, ¿verdad? Ahora, cuando escribimos el título del libro, siempre terminamos con punto, pero en este caso termina con un signo de interrogación que lleva punto. Entonces aquí recuerden, si tiene signo de interrogación o de admiración, no voy a colocar un punto después. Listo. ¿Qué sigue después? Ya tenemos el autor, tenemos la fecha, tenemos el título de la fuente. Me falta un elemento. Debería ser la fuente. Muy bien, que en este caso es la editorial. ¿Cuál es la editorial? la Planeta. Planeta, así de un solo. Antes se escribía Editorial Planeta. Puede ser que en algunos libros la palabra editorial forme parte del nombre, ¿verdad? Como tal. Pero acá solamente indicamos Planeta. Entonces lo que hacemos nosotros, compañeros, para organizar esas fuentes, esas referencias, es identificar los elementos. Entonces primero ya sé qué tipo de fuente es. Ya sé que es un libro, ya sé que es un artículo, ya sé que es un video. Entonces sé qué elementos debo de recuperar y el orden en el que estos van. Listo, eso es para el libro. Y en este caso, he recuperado información de este video que está en YouTube. ¿Cuál es el primer elemento para la referencia? Son los mismos, amigos. Es el El mismo, autor, El el autor. autor. Perfecto. ¿Quién es el autor? Observen bien. Elon Musk. ¿Será él? No, debe documentar. Muy bien. Entonces nos ubicamos aquí abajo, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, en los videos lo que aparece aquí es otra cosa. Entonces, aquí el autor siempre está en esta parte. Entonces sería DW documental. Punto. ¿Qué sigue después? La fecha, La fecha. Listo. ¿Y cuál es la fecha? 10 de marzo del 2019. ¿Cómo lo voy a escribir? Paréntesis, ¿Listo? eh, mes, día, año. Será No, año Año, día, mes. y 10 de marzo. bien. 2019, coma, 10 de marzo. Cierro paréntesis, punto. ¿Qué sigue después? El título. Muy bien. ¿Cómo se llama el video? Ahora sí, ¿verdad? Elon Musk y Tesla, el futuro del automóvil eléctrico. Hasta ahí. ¿Qué sigue después? Seguiría un punto, pero termina nuevamente en signo de interrogación, entonces no coloco punto. Ojo, este es un video. ¿Y qué se nos dijo de estas publicaciones que no pasan por revisión de pares o expertos? Vamos a indicar entre corchetes, ¿sí? Paréntesis cuadrados, que es un video. Y en algunos casos, también aquí, tenemos que indicar la plataforma en la que se encuentra, que aquí sería en YouTube. Plataforma es, ¿verdad? Bueno, ustedes entienden. Está en YouTube. Después de eso, ¿cuál es a ver, cuarto elemento? La fuente. La fuente. ¿Y cuál es la fuente en este caso? El YouTube, el enlace URL. Bien, el enlace URL. Esto es lo que toca, compañeros, así de fácil. Bien, identificar los elementos y luego solo organizarlos. Y esto, como lo estamos haciendo, es como que usted lo estuviera haciendo de manera manual. Ya recuerde, si lo hace directamente con la herramienta de Word de referencias, usted solo va llenando los campos, pero igual tiene que identificar cada uno de los elementos. Listo. Bueno, cuando esto avance. Esta es una diferencia o una comparación que se nos hace entre la sexta edición y la séptima edición. Solo veamos algunas cosas. Centrémonos en la séptima edición. Para un material impreso, entonces tenemos nosotros el autor, ¿verdad? Apellido, inicial del nombre, año, el título de la obra. Aquí se escribe la edición y también océano, cuando es impresa. Pero cuando es recuperado en formato digital, siempre van los mismos elementos, a diferencia del nombre de la editorial. Lo que voy a escribir allí en la parte de fuente es el enlace URL, en donde está disponible esa información.
Muy bien. Antes, en la sexta edición, compañeros, había un número específico de autores. Podíamos escribir de 8 a más autores. 8 serían específicamente, a ver, creo que solo son 7 autores los que se escribían antes. Hoy, en la séptima edición, podemos escribir un máximo de 21 autores, pero es raro que nosotros encontremos o estemos utilizando, no encontremos, estemos utilizando una fuente que tenga 22 autores. No, por lo max 6, 7 autores. Entonces, en la referencia los escribo a todos. Recordemos, en la cita, cuando son 3 o más autores, en la cita solo voy a escribir al primero de ellos, pero en la referencia los escribo a todos. Y algo que debemos de notar en la referencia, compañeros, es que se aplica este tipo de sangría. Vemos que el espacio es a partir de la segunda línea. Sangría francesa. La sangría francesa es únicamente para las referencias. Muy bien, vamos a ir avanzando un poquito más. Estos son documentos que nosotros usamos con frecuencia. Los compañeros que van a trabajar con tesis en estos momentos van a recuperar información de otras tesis. Entonces usted escribe el nombre de los autores o del autor, luego vendría el nombre o el título de esa tesis. Y entre corchetes, observemos aquí el ejemplo. Vamos a indicar tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, coma, el nombre de la universidad a la que corresponde esa tesis y después cierro corchetes, punto, y voy a indicar en dónde está disponible. Si yo la recuperé de la web, pues voy a decir repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad UNITEC, de X universidad, y pego el enlace URL. Ahora, si yo fui y recuperé la tesis en formato físico, es decir, fui a la biblioteca, siempre escribo esto, tesis de licenciatura, maestría, doctorado de la universidad tal, y dirá el nombre de la sala en donde se encuentra esa tesis. Si ustedes ubican, las bibliotecas tienen los nombres ya según el tipo de fuentes, colección general, colección hondureña, hemeroteca y todo eso. Entonces, en donde están las tesis, se me escapa el nombre ahorita, tiene un nombre específico esa sección. Entonces, usted aquí es lo que va a escribir si recuperó la tesis en formato físico. Pero si es formato digital, pegamos aquí el enlace URL de donde usted la extrajo, porque no necesariamente siempre está en el repositorio de esa universidad, sino que está ahí, libre en la web. Pero voy a escribir el enlace URL e indicar esto siempre, ¿verdad? Tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Igual, si es información que sacamos nosotros de las redes sociales, vamos a indicarlo en este caso, ¿verdad? Así como lo tenemos aquí. Vamos a ir avanzando para ver otros ejemplos. Aquí, si es una conferencia que usted, de esta conferencia, por ejemplo, de las famosas TEC que se usan, recupero una información, venga, voy a hacerlo. Y aquí yo escribo el nombre del autor, es decir, quién es el que está dando la conferencia. Entonces sería apellidos, iniciales del nombre, luego la fecha en la que se ha subido este material. Y en este caso, como son conferencias, vemos, solo tienen dos datos en las fechas, el año y el mes. Punto. Luego vendría a escribir el título de esa conferencia y aquí indico yo que es un video, porque también puede ser una entrevista, una serie de televisión, puede ser un audio en podcast, puede ser una pintura, puede ser una canción incluso. Entonces, siempre voy a indicar entre corchetes qué tipo de texto o de fuente es esa. Y luego, como vemos aquí, punto, indico el sitio o plataforma en donde está disponible, que sería este o podría ser YouTube. Y al final pego el enlace URL en donde yo puedo rastrear ese archivo o ese documento. Si es una infografía, de igual manera. Las infografías no todas traen nombre de autor, pero si lo tiene, es lo mismo. Autor, fecha de publicación, el nombre de la infografía, entre corchetes indicamos que es una infografía y como está en la web, indico el enlace URL. Como vemos, compañeros, son los mismos elementos. Ahora, una publicación de Facebook, de Twitter también puede ser, escribo yo al autor. El autor es quien ha publicado esa información. Entonces sería autor, apellido, iniciales de los nombres,
Aquí sí sería completa la fecha, el año, el día y el mes. Ahora, como es una publicación, no me aparece título en este caso. Es corta, entonces lo que se hace es escribir todo el fragmento de lo que se dice ahí, ¿verdad? Luego indico entre corchete que es una publicación. Fuera indico la plataforma en la que está disponible o en la que se hizo esa publicación, que en este caso la red social. Eso básicamente. En el manual de APA, compañeros, hay más ejemplos que corresponden a otras fuentes. Por ejemplo, un periódico, formato impreso, un periódico en formato digital, cómo debemos de hacer la cita, cómo debemos de hacer la referencia. Lo de la cita es manejar los tipos y los formatos. Eso es lo básico. En lo de las referencias, donde nos puede dar aquí un poquito más de guerra, porque necesitamos identificar nosotros el tipo de fuente que estamos trabajando. Ahora, las referencias es ese listado, habíamos mencionado, que aparece al final de nuestro trabajo y son todos los textos o todos los documentos que hemos utilizado. Por eso, compañeros, fuente citada, fuente referenciada, para que no se nos vayan a quedar ahí a una volando. Entonces, vamos a organizarla siempre en orden alfabético según el apellido del autor y vamos a aplicar la sangría francesa. Si hay cosas que no sabemos, recordemos buscar tutoriales, mirar ejemplos y así vamos a irnos familiarizando. Pero en el manual está la explicación de todo esto, de cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos aplicar. Si es primera vez, pues tocará también travesear las herramientas que tenemos disponibles. Si lo hacemos manual o lo hacemos ya de forma automatizada, usted va a buscar y se va a adaptar a lo que más le conviene según su entorno y también según sus habilidades y según las exigencias del trabajo que está haciendo. Muy bien. Entonces, estos son algunos de los cambios que nosotros vemos con relación a la sexta edición y séptima edición, pero ya que ustedes se están familiarizando más con la séptima edición, pues eso es lo básico que hay que tratar de conocer. Muy bien, si tenemos una pregunta, podemos abordar en un par de minutos y si no, yo los invito siempre, compañeros, a que en la página de Facebook puedan seguir esta cuenta de investigación para no investigadores. Ellos dan bastantes consejos muy prácticos sobre cómo hacer o cómo redactar determinados elementos de un trabajo de investigación. Disculpen que esta última parte sí lo hice un poquito rápido y quizás podríamos en otro momento hacerlo algo más práctico, es decir, ya aplicado a un documento sencillo, claro está, de recuperar una información, un archivo de la web, un artículo. Entonces, de ese artículo, ¿cómo puedo yo extraer información para hacer una cita textual, parafraseada, narrativa, parentética? Cuando aplico la cita con la fórmula que ya aparece ahí, el formato, cómo la convierto en estática para poder cambiar. Podría ser en otro momento, pero eso ya dependerá de los compañeros del centro de capacitaciones y también obviamente del interés que ustedes puedan tener. No sé si tienen alguna consulta. No, solamente que gracias. He aprendido mucho el día de hoy. Ahora ya entiendo por qué me devuelven los trabajos los licenciados y me dice, aplique bien las normas APA. Creo que gracias porque aprendí bastante y espero seguir aprendiendo y siempre el video, ¿verdad? Lo voy a ir a buscar. Y si ya el compañero nos va a indicar en este momento la dirección completa y exacta de YouTube para que ustedes puedan obtener estas grabaciones y otras grabaciones de capacitaciones que se han llevado a cabo. Bueno, les agradezco Buenas. por haber estado atentos. Don Una César, consulta. Sí. adelante. Aproximadamente cuántas citas podemos hacer. Sí, dependerá, César, de lo que usted necesite. O sea, no hay un número para decirle, bueno, pues en su trabajo un ensayo de 1000 palabras, por ejemplo. Un ensayo, digamos que un texto corto, tiene que usar 10 citas. Posiblemente usted solo ocupe 3 o posiblemente ocupe 15. Entonces, no hay un número exacto, César, pero sí usted tiene que saber en qué momento se requiere una cita. A medida que usted está escribiendo, usted está diciendo, esta idea necesita reforzar, porque no solo va a ir texto mío, es decir, solo mis palabras, solo lo que yo creo, solo lo que yo pienso, solo lo que yo conozco. Hay momentos en donde tendrá que reforzar eso que usted tiene o eso que usted está diciendo con ideas de autores que han trabajado esa parte. Y no abusemos de las citas, porque no podemos en un escrito tener
una página, por ejemplo, tener 5 citas de un solo y que esa página entonces solo sea citas y citas. Entonces, ¿dónde está la producción suya? Debe haber un equilibrio. Entonces, usted, César, tiene que saber más o menos cuántas y dónde requiere una cita y qué tipo de cita en particular. No hay un número. Ok, muchas gracias. Y para un trabajo, su profesor o profesora le dice, tienen que usar como mínimo, entonces ahí ya le están dando un parámetro. Y si es un parámetro, significa que es un criterio de evaluación. Entonces, si le dicen, César, en este ensayo tiene que usar como mínimo 4 citas. Entonces, usted sabe que tiene que usar 4 o más citas, pero lo mínimo es ese número. Ok, muchas gracias. Muy amable. A la orden. Bueno, jóvenes, entonces aquí estamos al pendiente y agradecerles por su tiempo y también pues por estar muy anuentes a las convocatorias que hace el Centro de Capacitaciones y Emprendimiento de Honduras por los talleres que son bastante interesantes, que van en diferentes áreas. En este caso, la parte académica y otros talleres que tienen van relacionados con algo que necesitamos muchos de nosotros, la educación financiera y otros temas de mucho interés. Compañero, entonces le doy la palabra y gracias a los demás. Listo, muchísimas gracias, doctor Gustavo, por tan excelente tema que nos ha brindado hoy. Ya solamente para terminar, para ya no quitarles más tiempo, como mencionaba el doctor, solo déjenme compartirles acá. Aquí estamos. Como él mencionaba, hay algunos programas que nosotros impartimos. En este momento está en planificación el diplomado de contabilidad para no contadores en su 3ª edición. Tenemos en planificación también el reto empresarial Juega para ganar en el mundo de los negocios, un curso virtual de análisis de estados financieros, el arte de la claridad, taller para diseñar y pulir tu idea de tesis y solo que no me deja ver esta. Tablas de amortización. Es que me estaba tapando aquí la ventana. Esos son los próximos proyectos que tenemos ahorita en el Centro de Capacitaciones y compartirles acá nuestros canales donde ustedes nos pueden seguir, @CCE Honduras en las redes sociales y @cce.honduras en YouTube. Así nos pueden encontrar o simplemente pongan, por ejemplo, normas APA CCE Honduras y ahí les va a aparecer. En estos días vamos a estar subiendo el video de este webinar para que puedan buscarlo. Igual ahí está nuestro número de teléfono donde pueden contactarnos, nuestro correo electrónico y nuestra página web. Así que de mi parte agradecerle a cada uno de ustedes por su tiempo y agradecerle al doctor Gustavo también por acompañarnos, y ya es la 3ª vez que está con nosotros y esperamos pues tenerlo en futuros webinars, futuros proyectos, futuros talleres, si se nos permite. Así que estén pendientes ahí de nuestras redes sociales para que puedan siempre formar parte de este emprendimiento que tenemos. Así que muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno.